Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yamila Uber, soy bioquímica, residente de tercer año de la residencia de bioquímica clínica de Resistencia Chaco. Voy a presentar el ateneo de hoy, que corresponde al área de hematología del Hospital Ferrando, a la rotación por el área de oncomatología del Hospital Ferrando, que lo titulé Segunda neoplasia hematológica y se debe a un caso clínico del servicio. Entonces, como objetivo, me planteé presentar el caso clínico, describir las principales características de los diagnósticos oncomatológicos que se realizaron en este caso, analizar y discutir el caso con las clasificaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud y evaluar qué otras determinaciones del laboratorio se podrían haber realizado para poder realizar un diagnóstico más preciso. Entonces, comenzando con el caso, se trata de una paciente de sexo femenino de 58 años de edad, que es evaluada desde el año 2016 por el Servicio de Diabetes y Nutrición debido a una obesidad mórbida, no refiere tóxicos, drogas ni automedicación, tiene un diagnóstico de hipotiroidismo desde los 24 años de edad, presenta artrosis, esclerosis, hipertensión, apnea del sueño, que ya requería oxigenoterapia durante la noche para poder dormir debido a la obesidad, y es diabética tipo 2. En octubre del 2017 consulta al servicio de infectología por adenopatía submaxilar izquierda o extracción molar, donde es tratada con antibióticos. Se decide realizar un ATAC donde se observan glándulas paratiroideas y submaxilares y tiroideas sin alteraciones significativas. Se descarta colección, por lo tanto únicamente se rota el esquema antibiótico. Luego vuelve a consultar en enero del 2018 eh, por una segunda extracción molar por presentar tumefacción en la región cervical izquierda dolorosa y con registros febriles. Esta extracción ocurre 5 semanas antes, donde es tratada empíricamente con antibióticos, entonces se decide suspender los antibióticos, realizar una nueva TAC, donde se evidencian múltiples ganglios visibles en casi todas las cadenas ganglionares del cuello y presentaban un patrón heterogéneo a las sustancias de contraste. Entonces se la evalúa y se decide derivarla al servicio de cirugía oncológica para realizar una biopsia de los ganglios. Se realiza la biopsia y se deriva a anatomía patológica. Anatomía patológica en febrero del 2018 informa en el ganglio un síndrome linfoproliferativo y en abril recién informa la inmunomarcación a través de la inmunohistoquímica, que lo clasifica como un linfoma difuso de células grandes B, que debido a estos marcadores sería un linfoma difuso de células grandes B no centrogérmino. Entonces, los linfomas difusos de células grandes B son un tipo de linfoma no Hodgkin más frecuentes, es un grupo de linfomas muy heterogéneos, tanto en su biología como en su clínica y en su respuesta a la terapia. Tiene un alto índice de crecimiento y este índice de crecimiento puede ser evaluado por el KIT66, que en nuestro linfoma era un 90% y que significa un alto índice de proliferación y que es de mal pronóstico. Una incidencia que aumenta con la edad, factores de riesgo, que tenemos la historia clínica, la historia familiar de antecedentes de linfomas, enfermedades autoinmunes, seropositividad para el virus de la hepatitis C, alta masa corporal en adultos jóvenes. En cuanto a la clínica, como ya dije, son muy heterogéneos, depende de dónde se localiza el linfoma, y solamente un 30% presentan los síntomas B, característicos de los síndromes linfoproliferativos, que son fiebres, sudoración nocturna y pérdida de peso, más del 10% en los últimos 6 meses. En cuanto a la clasificación de los linfomas difusos de células grandes B, podemos clasificarlos según la célula de origen. Entonces, recordando, una vez que los linfocitos B salen de médula ósea, terminan su maduración en los ganglios linfáticos, que son órganos linfoides secundarios, ingresan a los folículos linfoides, en la zona folicular y en la zona del manto, que cuando reconocen un antígeno van a ingresar a lo que es el centro germinal.
En el centro germinal lo que se produce es la hipermutación somática y el cambio de isotipo, que van a pasar de una zona, en el centro germinal, de una zona oscura a una zona clara, donde se va a evaluar si esta hipermutación somática que sufrieron eh, tiene afinidad, mayor afinidad o no por el antígeno. Si es así y reciben señales, eh, van a poder transformarse en lo que son células plasmáticas o células B de memoria, y en el caso de que no, pueden volver al centro germinal en la zona oscura. Todo este paso hace que haya una variación de expresión de genes para que se produzca todo esto, y es lo que lo caracteriza a los diferentes estadios de estas células. Entonces, así que tenemos una célula de origen del centro germinal y una célula activada que es inmediatamente luego del centro germinal. Gracias a la inmunohistoquímica, podemos clasificarlo según este algoritmo, que es el más utilizado, que es el algoritmo de Hans, que utiliza CD10, BCL6 y MAM1 en centro germinal y no centro germinal. Entonces tenemos centro germinal, y las dentro del no centro germinal están las activadas y otras que no son clasificables. Si bien este algoritmo eh, es muy utilizado, en la actualidad la Organización Mundial de la Salud evalúa no solo la expresión génica para su clasificación, sino también la morfología, los reordenamientos cromosómicos, el inmunofenotipo y la clínica y el sitio afectado. Es así que, por ejemplo, si el linfoma se desarrolla en el testículo o en el sistema nervioso central, vamos a tener una clasificación de un linfoma difuso de células grandes B que afecta en sitios inmunológicamente privilegiados, o en el caso de desarrollarse un linfoma difuso de células grandes B, en el que el virus de la Epstein-Barr es positivo, ya es otra clasificación. Y por ejemplo tenemos los rearreglos cromosómicos, como ser el MIC y BCL2 o BCL6, que clasifica los linfomas difusos de células grandes B dentro de una categoría denominada de alto grado. Entonces, nosotros, una vez que definimos que es un linfoma difuso de células grandes B, debemos analizar la clínica y descartar estos rearreglos a través del citogenético, para decir que podemos estar presente en un linfoma difuso de células grandes B no clasificable de otra forma, y en este caso, que descartamos todo el resto, igual se aconseja determinar el tipo de célula de origen, si es del centro germinal o célula reactivada, porque en el caso de ser células reactivadas tienen una terapia más dirigida, eh, adicional a la terapia de primera línea, que es el R-CHOP. Entonces, la paciente, con todos sus estudios, eh, consulta al servicio de hematología para su evaluación y tratamiento. Se la clasifica dentro de un estadio 3B con un riesgo intermedio, y comienza el tratamiento con R-CHOP 21×6. El tratamiento de primera línea es R-CHOP, que va a variar los ciclos dependiendo del estadio y los factores de riesgo. Nuestra paciente está en un estadio 3B, es decir, una enfermedad en ambos lados del diafragma que afecta a los ganglios linfáticos. Y en este estadio, que es un estadio avanzado, se hace una inmunoquimioterapia con R-CHOP de 6 ciclos cada 21 días. En la quimioterapia tenemos el rituximab, que es un anti-CD20, la quimioterapia, y dentro de ella está la prednisona, que es un corticoide para tolerar, digamos, la quimioterapia. Entonces, la paciente en junio de 2018 comienza el tratamiento, se hace una tomografía de emisión de positrones eh, para evaluar el tratamiento, donde ya no se observan imágenes de conservación patológicas en el radiotrazador, y al terminar la quimioterapia en septiembre del 2018, luego se vuelve a hacer otra tomografía donde
no muestra evidencia de actividad metabólica vinculable con el proceso linfoproliferativo conocido, es decir, que la paciente entra en una remisión completa. Ella sigue su seguimiento por el servicio de oncomatología hasta agosto del 2019, luego desaparece durante la pandemia y reaparece en junio del 2022. En cuanto a su clínica, seguía con obesidad, sin masas palpables, afebril, tenía un diagnóstico de fibromialgia por el servicio de reumatología, y bueno, presentaba una anemia leve. Luego desaparece nuevamente y vuelve a los 7 meses, donde estaba prácticamente con una clínica similar, pero en el laboratorio ya se observaba leucopenia con un 10% de blastos, que eran blastos de pequeño tamaño con cromatina laxa, que presentaban alrededor de 1 a 2 nucleolos y una alta relación nucleocitoplasma. Presentaba anemia y plaquetopenia. Se la reevalúa a los días y, si bien no se observa blastos, seguía con anemia y plaquetopenia, por lo que se decide la punción en febrero del 2023, que fue una punción dificultosa por manípulos adiposos. Por lo tanto, solo alcanzó la muestra para enviar para citometría de flujo, que se envió al Laboratorio Central de Corrientes, donde se informaron, si bien se informaron 12% de la celularidad total de células inmaduras indiferenciadas, la muestra no fue buena, por lo que ellos sugirieron realizar una nueva muestra, mandar una nueva muestra. En el mismo mes, en febrero del 2023, ingresa por guardia por neutropenia febril. En el laboratorio se evidenció una leucopenia con un 26% de blastos. Con este porcentaje se decidió marcar los blastos en sangre periférica, que se realizó en el servicio de inmunología en el área de citometría de flujo de acá del Hospital Ferrando, que en sangre periférica se observó una población, observando el histograma de Sayes-Carter con el marcador CD45, que es el marcador panleucocitario. Se observa una población en una zona donde, si miramos en una sangre periférica normal, en ese sector no hay una población evidente, y que, si observamos el mismo histograma de médula ósea, podemos ver que en ese lugar se ubican las células progenitoras. Si miramos el size scatter versus power scatter, es decir, tamaño versus complejidad, podemos decir que son de un tamaño de chico a mediano tamaño y una complejidad celular baja. En cuanto, si miramos, digamos, la marcación de CD34, que es un marcador de células progenitoras, de stem cell y células progenitoras, vemos que el CD34 de esta población es positivo. Viendo el CD117 versus el HLA-DR, comparándolo con, si bien esto es sangre periférica, si lo comparamos con médula ósea, vemos que estas células se ubican en la zona de los progenitores más indiferenciados, donde vemos que al, al avanzar en la maduración adquieren 117 y HLA-DR los progenitores, y cuando se diferencian a monocitos y células B pierden 117 y mantienen el HLA-DR. En cambio, los progenitores mieloides pierden el HLA-DR y van perdiendo paulatinamente luego el 117 para este lado. Entonces, tenemos una población que es, se podría decir que es indiferenciada. Si miramos la marcación de CD3 citoplasmático, vemos que es negativo, y esto podríamos decir que estas células no serían de la línea T. En el caso de la marcación de MPO, que es negativo, podríamos descartar que estas células indiferenciadas van hacia la línea mieloide. En cuanto a si miramos CD14 y CD64 negativo, podríamos descartar una progenie monocítica. En el caso de C41 y CD61, descartaríamos
una progenie megacariocítica. Bueno, esto, si bien es positivo CD13, CD33, y que podríamos decir que los progenitores mieloides tienen CD13, CD33, también los tienen las células progenitoras más inmaduras, entonces no nos diría mucho estos marcadores en cuanto a la progenie de estas células. Vemos que el CD119, que es característico de las células B, es negativo, al igual que el CD79A, que es de la línea B, va de negativo a positivo, un 40%. CD10 negativo, CD20 negativo, que también es de células B. Esta población es menos del 20%, por eso se considera CD10 negativo. Y presenta un CD22, que también es marcador de progenitores B, que va de negativo a positivo de B. Este es el inmunofenotipo completo. Se lo informa como blastos en rango leucémico con un 25,6% y hallazgos compatibles con una leucemia aguda de linaje ambiguo. Entonces, viendo lo que son las leucemias agudas de linaje ambiguo, según la Organización Mundial de la Salud, se las diagnostica y se las clasifica según el inmunofenotipo, donde la citometría de flujo es la forma de elección de caracterizar este fenotipo. Las leucemias agudas de linaje ambiguo se clasifican en leucemias agudas indiferenciadas y en leucemias agudas de fenotipo mixto. Dentro de la fenotipo mixto, como leucemias agudas bilineal, en el caso de que haya dos poblaciones, cada una con un fenotipo diferente, y en el caso de que sea una sola población con fenotipo ambiguo, se la denomina leucemia aguda bifenotípica. Entonces, esta es la clasificación de las leucemias agudas de linaje ambiguo de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la del 2022, donde ya podemos ver que existen algunos rearreglos que para clasificar a este tipo de leucemias, como el BCR-ABL1, que es la translocación 922, pero generalmente estas se coinciden, digamos, con un fenotipo mixto. Entonces, ya Gil clasificaba las leucemias agudas bifenotípicas cuando, utilizando este score, cuando había más de 2 puntos para dos líneas diferentes. La Organización Mundial de la Salud, para simplificar esto, lo que dice, para asignar el linaje a estas leucemias de fenotipo mixto, lo que hace es que presentan un fenotipo mieloide cuando está presente la MPO, o en ausencia de MPO, más de 2 marcadores para monocitos. En nuestro caso, esto era negativo, entonces no podemos decir que es una leucemia mieloide. En cuanto al B, debe estar presente CD19 y más de uno de los marcadores CD79A, CD22 o CD10, y en el caso de que esté ausente CD19, debe tener más de 2 marcadores de estos. Entonces nosotros solo teníamos parcialmente CD79A y CD22, por lo que no le podemos asignar un fenotipo de línea B, digamos. En cuanto al CD3 o citoplasma de superficie, debe estar positivo para poder asignar un linaje B, T, en nuestro caso era negativo. Entonces, viendo lo que es dentro de estas leucemias, la leucemia aguda indiferenciada, dice que no debe expresar ningún marcador específico de linaje, ya sea linfoide o mieloide, y que para poder diagnosticar, clasificar a la leucemia dentro de esta, debemos descartar inmunofenotipo, o sea, debemos realizar un inmunofenotipo con un panel completo para excluir las leucemias de linajes inusuales, como ser los precursores de células dendríticas plasmocitoides, NK, basófilos, y los tumores no hematopoyéticos. Entonces, yo puse acá que lo consideré que, teniendo en cuenta de que sí expresa marcadores específicos del linaje B, aunque son parciales, no podríamos incluir a nuestro inmunofenotipo de la paciente como una leucemia aguda indiferenciada.
Después hay otra clasificación dentro de la leucemia de linaje ambiguo, que es la leucemia aguda de linaje ambiguo, no especificada de otra manera, que es cuando no podemos encuadrar a ningún fenotipo como en los que expliqué anteriormente, sea de linaje mixto o indiferenciado. Entonces, como que dentro de esto caería el inmunofenotipo de nuestra paciente. Eh, Dice que debemos diferenciar a esta leucemia de la leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación. La M0 expresa antígenos tempranos, CD34 y 38, como por ejemplo CD34 y 38 y HLA-DR. CD34 y HLA-DR tenían el positivo inmunofenotipo de nuestra paciente. Debe carecer, sí, creo que también deben carecer de antígenos asociados a la maduración mieloide inmunocítica. Eh, Debe ser MPO negativo, que es lo que tenía nuestro inmunofenotipo, y deben expresar al menos dos de los marcadores asociados a mieloide, que expresaba los tres, CD13, CD17 y CD33, pero deben ser negativos para los marcadores linfoides citoplasmáticos de células B y T, que en nuestro caso presentaba CD79A y CD22. Bueno, estas leucemias agudas lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que para clasificar a las leucemias dentro de leucemias agudas de linaje ambiguo, se deben excluir, eh, se deben excluir casos que se puedan clasificar dentro de otra categoría a través de las anomalías genéticas recurrentes, todos los casos que sean crisis blásticas de la LMC, casos relacionados con mielodisplasia y las leucemias mieloides agudas relacionadas con el tratamiento. Entonces, acá nuestra paciente recibió un tratamiento previo, entonces como que estaría dentro de esta clasificación. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que deben clasificarse como estas categorías, haciendo la anotación que tienen un fenotipo mixto si corresponde. Bueno, y dentro de los análisis mutacional y citogenético de las leucemias agudas del linaje ambiguo, existen muchos genes asociados a estas leucemias, pero lo que tienen es que son de muy baja frecuencia, entonces los estudios tienen muy pocos casos o pacientes que analizan, entonces es difícil asociar una mutación a una clasificación. Se han encontrado varios genes mutados y que se relacionan tanto con leucemias mieloides como linfoides. Y bueno, siguiendo con nuestro caso, con este diagnóstico de leucemia aguda en linaje ambiguo, la paciente comienza el tratamiento de esquema de inducción para leucemia mieloide aguda con citarabina, daunorubicina, que son los quimioterápicos, ondansetron, que es la inducción del vómito y náuseas, y el Benadryl, que es un antihistamínico. Entonces, empieza la quimioterapia el 10 de marzo, que ya el 13 se suspende por bacteriemia. En el día más 13 se realiza una PAMO, donde se evalúa nuevamente por citometría de flujo, que en una citometría de flujo aún quedan células patológicas en 5,6%, con un fenotipo similar al diagnóstico. Esto es una refractariedad primaria, porque no hay respuesta a la inducción y es de muy mal pronóstico. Bueno, acá vemos cómo evoluciona y al mes se realiza nuevamente una PAMO y ya en sangre periférica de todas formas se ve un 1% de gasto. Esta muestra se la deriva al laboratorio central de Corrientes, donde ellos informan que en médula ósea hay un 1,1% de estas células inmaduras con signos displásicos.
La paciente no concurre por más de un mes a seguimiento por el servicio. Cuando vuelve se comienza la terapia de consolidación con citarabina y darubicina, que son quimioterápicos. Eh, Vemos que eh, durante el tratamiento de consolidación se siguen viendo blastos en sangre periférica. Por lo tanto, se decide cambiar la quimioterapia de consolidación y se solicita su obra social venetoclax y azacitidina. El venetoclax es un inhibidor del BCL2, que lo que hace es eh, evitar, digamos, lo que produce es mayor sobrevida a las células neoplásicas. Como no se consigue la medicación, está un largo tiempo sin medicación hasta que consiguen la azacitidina, que comienza igualmente sin el venetoclax. Hace 2 ciclos eh, de consolidación y luego el 12 de octubre fallece la paciente. En cuanto al tratamiento de estas leucemias, no existe un consenso de protocolos de tratamiento. eh, ya existen algunos trabajos publicados que evalúan que estos pacientes se benefician con terapias más bien para leucemias linfoide agudas que para leucemias mieloide agudas, pero no hay ningún dato definitivo que justifique algún tipo de enfoque. Entonces, como conclusión, la determinación del inmunofenotipo por citometría de flujo en las neoplasias hematológicas, principalmente en la leucemia aguda de linaje ambiguo, sigue siendo clave para el diagnóstico y la clasificación. Sin embargo, el estudio citogenético y molecular, tanto en leucemias agudas como en linfoma, permite clasificar correctamente estas entidades clínicas, definiendo un pronóstico y muchas veces una terapia más dirigida. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al caso, al fenotipo, no le ha quedado claro.